En este nuevo video presentaremos el segundo cuento del libro de Ingenuos, Pícaros y Enamorados, de Edgar Bonilla Quirós, como lo habíamos prometido. Es importante recordar, al menos, un párrafo del preámbulo que dice: las siguientes narraciones, algunas de ellas basadas en hechos reales, aspiran a divertir en alguna medida a los amigos lectores y, mejor aún, en no pocos casos, a invitarlos a meditar acerca de algunas penosas actitudes que han socavado nuestra otrora beneficiosa manera de ser. El segundo cuento lleva por título, Genio o Loco. Este cuento inicia así. Él era un genio, no había duda. Sin haber cursado ni el primer grado de la primaria, se desempeñaba como técnico electricista, fontanero, soldador, herrero y mecánico. Erasmo era su nombre, pero los vecinos del pueblo, con excepción de 10 o 12 a lo sumo, lo conocían por numerosos apodos, algunos de los cuales reflejaban claramente los puntos más débiles de la pobre condición humana. Al célebre personaje le importaba un bledo como lo denominaran. Sin el menor asomo de contrariedad, respondía a quien de cualquier manera lo llamara. Él era un genio, y como tal, estaba por encima de toda manifestación de pobreza de espíritu. Pero no había duda de que Erasmo, como todo genio, resultaba ser un hombre extraño, excéntrico, extravagante y hasta incómodo a veces. Yo diría que era un ser desubicado, pero no loco, como erróneamente lo creían algunos. Que los genios hacen y dicen cosas inverosímiles, todos lo sabemos, pero jamás los comprendemos. Tan cierto es esto, que la historia está repleta de espeluznantes casos de crímenes cometidos contra grandes genios, cuyos únicos delitos fueron proporcionar bienestar, adelanto, luz y sabiduría a la humanidad. Produce esto por el solo pensar cómo la Inquisición se ensañó con los hombres más sabios de la época. Que la indumentaria de Erasmo fuera, en los peores días de lluvia y de grandes lodazales, de una blancura impecable, mientras en la época de verano su atuendo contrastaba en color y en elegancia, era algo difícil de comprender. Tampoco nadie entendía por qué, sin aparente motivo, estallaba en una espontánea carcajada cuando menos se esperaba. Ni nadie comprendió jamás por qué, a veces, se ponía un zapato de una clase y el otro distinto, ni por qué, en alguna ocasión, vistiendo traje entero, en vez de quitarse la corbata que le estorbaba para realizar algún trabajo propio de su cargo, optara por cortarle la parte que le incomodaba. Imposible era para la gente, además, saber que le impelía a cantar y silbar despreocupadamente por la calle sin importarle en lo más mínimo las risas y la chacota de sus coterráneos. Tampoco podían comprender los vecinos, por qué este hombre disfrutaba convirtiendo gran parte de su raquítico sueldo en monedas de a 5 y 10 céntimos para hacerle lluvia con ellas a la chiquillería, ni por qué les enviaba flores a las jóvenes más atractivas, pero nunca se atrevía a hablarles. Jamás se explicó la gente, tampoco, por qué tenía una sola tarifa para todo trabajo que realizaba. 3 pesos por la reparación de un reloj, de un fonógrafo, de una máquina de coser, de un rifle, o de cualquier otro chunche viejo. 3 pesos cobraba también a los jóvenes que llevaban serenata a sus novias, por el alquiler del fonógrafo y el trabajo de accionarlo de 11 a 12 de la noche. Los mismos 3 pesos por hacer la instalación eléctrica o la tubería en una casa. Y 3 pesos, multiplicados por 10, fue su salario mensual durante años como fontanero y electricista del pueblo. Entre sus obligaciones estaba la atención del funcionamiento de una planta eléctrica hasta las 10 de la noche, lo que incluía repararla y atender las instalaciones de la calle. También tenía a su cargo la reparación de daños en la cañería en todo el pueblo, la construcción de tendidos de cañería en nuevos sectores y el cuidado de que no le faltara agua al pueblo. ¿Qué tal cosa no era posible? Pues sí que lo era para un genio como él. Y no solo tenía que realizar estas innumerables labores, sino que, por añadidura, debía arreglárselas, de ordinario, para eso era genio. Con materiales y herramientas inapropiadas o insuficientes.
Nada de guantes, ni de cinturones, ni de casco, ni de implementos o repuestos modernos. Con las uñas, como diría uno de esos héroes que le han arrancado al duro trabajo lo que enhorabuena poseen. A Erasmo se le halló sin vida una mañana de marzo, en las instalaciones de su querida planta eléctrica. Según dictamen médico, había fallecido de causas naturales mientras revisaba un transformador, después de muchas horas de infatigable trabajo. Después de su partida, nadie más logró hacer funcionar la vieja maquinaria, por más que diversos expertos lo intentaron. Debido a esto, algunas personas se esforzaron en diseminar la inverosímil especie de que la anciana planta estaba embrujada y que por lo tanto era en vano cuanto se gastara o se hiciera por ponerla a funcionar. No faltó quien asegurara que durante las noches se oían ruidos de personas trabajando dentro del edificio, e incluso se llegó a decir que algunas veces se había visto filtrarse por las rendijas de las puertas brillantes destellos de luz que hacía pensar en que alguien había logrado hacer caminar las oxidadas máquinas. Según fuentes dignas de crédito, hay una explicación para todas estas historias. El genial caballero tenía un envidiable sentido del humor y conocía muy bien la mentalidad supersticiosa de algunos miembros del Consejo Distrital que a menudo le importunaban con impertinentes exigencias. En cierta oportunidad les dijo 3 cosas que generaron los comentarios póstumos. La primera, que él tendría que morir trabajando. La otra, que el día en que se apartara de las máquinas, nadie más las haría trabajar. Y la tercera, que aunque él se retirara de la planta, su espíritu permanecería en ella. Por lo que nosotros sabemos, fueron estos conceptos de Erasmo los que lo inmortalizaron, y no, conforme era de esperar, la genialidad de sus obras. Por algo un pensador anglosajón dijo en cierta oportunidad, haciendo clara alusión a la desmedida verborrea de los políticos latinoamericanos, que muchos de los grandes hombres de estos países obtenían mejores dividendos con el sudor de sus palabras que con el sudor de sus frentes. Espera el próximo video. Te contaremos el tercer cuento que lleva por título, El casamentero.